estas charlas no son en ningún momento dar clase teórica, es responder preguntas. Y si tienen preguntas es porque tuvieron que haber leído y algo no les quedó claro. ¿Listo? En ese orden de ideas, a sus órdenes, les escucho. Vamos a hacer 2 sesiones más o menos de 50 minutos, entonces, a sus órdenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Doctor, una pregunta acerca de la curación tisular. Tengo una duda acerca del tejido de granulación y el granuloma. ¿Será que nos podrías enfatizar y cómo indicar las diferencias de un tejido de granulación a un granuloma? Doctor, no hay ningún problema. La única semejanza entre el tejido de granulación, disculpen mi caligrafía, y el granuloma es el prefijo, gránulo. Recuerden que esto viene, como muchas cosas en medicina, viene de la descripción macroscópica, morfológica de lo que la gente veía en ese entonces, pero que no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero esa es realmente la única semejanza. ¿Qué es un granuloma? Es una forma especializada de inflamación crónica. No es un fenómeno reparativo, es un fenómeno netamente inflamatorio y como ustedes lo vieron en la práctica, la finalidad de ese fenómeno inflamatorio es aislar inmunológicamente un agente, el que sea, biológico o no biológico. Y si la reacción granulomatosa es adecuada, ese agente aislado deja de inducir respuesta inflamatoria porque ya no se considera un riesgo para el organismo, así de simple, ¿vale? En los granulomas, pues participan las células, es una respuesta de tipo celular, como pasa con la inflamación crónica, y no tiene nada que ver los vasos ni nada. Entonces, pues les digo, es un fenómeno inflamatorio. En cambio, la granulación es un fenómeno estrictamente curativo. ¿Sí? Usted no ve tejido de granulación en un entorno que no sea la curación tisular. La diferencia con la inflamación crónica, que puede durar años, la granulación es un fenómeno también transitorio. Recuerden que el proceso de curación tisular implica la formación, la creación de realmente de nuevas matrices de tejido conectivo, incluso con células especiales, que lo que buscan es precisamente cumplir esos pasos de la curación tisular, pues como la conocemos. Y es fundamental porque, y acuérdense que fue muy insistente en las prácticas por eso, ¿sí? Representa un medio ambiente biológico que pretende que, ¿se acuerdan que los jodí y les insistí mucho en la práctica? ¿Qué es lo que busca el tejido de granulación? Crecimiento. ¿Sí? Es un tejido especializado en el crecimiento de cualquier cosa que sea que aparezca ahí. Y precisamente esas características biológicas de crecimiento implican la acumulación de oxígeno, nutrientes y factores de crecimiento requeridos para el proceso tanto de regeneración por un lado como curación por el otro. Pues cuando digo curación me refiero a reparación. O sea, no va a haber, el tejido no va a regenerar si no hay granulación previa, el tejido no va a cicatrizar si no hay regeneración previa, por pequeña que sea. Esto es un paso obligado. Una herida que no granula es una herida que no va a cerrar. ¿Quiere que ampliemos más la respuesta, doctora? O con eso más o menos entiende la diferencia entre una y otra. Doctor, ¿la podemos extender? ¿Extenderla? Ok. Bien. Me enfoco, vuelvo y les digo, en granulación porque este es un tema, inflamación crónica es un tema que ustedes recordarán o hizo parte del corte pasado, ¿no? Entonces, favorece el crecimiento ¿cómo? Oxígeno, nutrientes, tercero, factores de crecimiento. Todo eso se acumula ahí, por eso es tierra fértil. Lo que sea que usted ponga ahí va a crecer. Y también con una particularidad, y es que es antiinflamatorio. Recuerden que cualquier proceso inflamatorio persistente, de hecho, nos va a llevar a este escenario de la inflamación crónica. Es un tejido que no va a curar adecuadamente. Es antiinflamatorio. ¿Y qué otra particularidad tiene el tejido de granulación? Que está también muy bien protegido contra microorganismos. ¿Y me hago entender? Entonces, digamos que antimicrobiano, si lo quieren ver de esta manera. Antimicrobiano. O sea, es difícil que el tejido de granulación se infecte. Imposible no, pero es muy, muy, muy raro ver eso infectado. Y esas son las condiciones en las cuales el tejido les va a curar. O sea, es una evolución biológica, algo necesario.
Es transitorio, sí, está constituido por vasos sanguíneos que se forman rápido, pero cuando digo rápido es literalmente cuestión de usted más o menos a las 16 horas ya comienza a tener brotes angiogénicos que implican la formación de ese tejido de granulación, y un tejido de granulación puede estar perfectamente constituido en 36 horas, 48 horas, obviamente eso depende del tamaño de la lesión y otros factores, pero piensen que 36, 48 horas en, pues, una perspectiva biológica es un segundo. O sea, de hecho, el ser humano cicatriza relativamente rápido, es eficiente en su proceso de reparación tisular. Eso paga precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la biología humana se prima principalmente la reparación con respecto a la regeneración. Un tejido puede regenerar perfectamente, sí, pero desde el punto de vista biológico de la evolución, el cuerpo va a preferir, el cuerpo va a buscar en lo posible crear una cicatriz fibrosa que es mucho más rápido, ¿sí? Que regenerar un tejido. Obviamente hay variables. En cambio, en otras especies animales, depende también de la situación, se prima la regeneración más que la reparación. Acuérdense lo que hablábamos en clase de que hay especies biológicas que regeneran estructuras y nosotros no podemos. Si nosotros pudiéramos bloquear esas características, podríamos regenerar estructuras también. Pero pues de pronto la medicina en un futuro nos permite hacer esto, por ahora estamos verdes. ¿Qué otra cosa quiere ampliar, doctor? Doctor, una pregunta. Luego de que se forme tejido fibroso en la cicatrización y en la curación, ¿ese tejido se puede cambiar a una regeneración por No, tejido funcional? No, es no, irreversible. Vale, no, doctor. mire, usted tiene el daño. Es que esto es más fácil explicar cuando uno intenta hacer una línea temporal. Usted tiene el daño. Y después del daño viene la inflamación. Eso es un hecho. ¿Sí? Por eso todo está encadenado. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces con la curación tisular? ¿Sí? Se parte, pues le digo, de una granulación. Una granulación que requiere unas condiciones mínimas y una condición súper importante es que la inflamación termine. O sea, mientras haya esbozos de inflamación, la granulación o no va a aparecer o va a ser completamente anómala, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la inflamación crónica, donde coexiste el daño y el intento de reparar. Entonces, ¿cómo viene aquí? Aquí hay lo que se podría entender, es un término que ustedes no van a encontrar en los libros, yo lo uso mucho, es como un switch biológico. ¿Qué quiere decir un switch biológico? O sea, que se toman decisiones. Si las condiciones son adecuadas, si las condiciones para una regeneración se dan adecuadamente, que haya precursores, que el tejido no esté muy dañado, toda la carreta que ustedes aprendieron en clase, el tejido va a regenerar. ¿Qué es lo que ocurría en la boca de colostomía que les mostré? Por eso yo ese ejercicio es el único de toda la cátedra que yo nunca lo cambio, ¿sí? Porque del tejido de granulación todo vuelve a crecer desde cero. Puede que desordenado, pero el mismo tejido que estaba antes. Y funcionalmente usted tiene una recuperación funcional, que es lo importante en este medio del 100%. Si las condiciones no se dan, pues se escoge la otra alternativa, que es, como no, la reparación. Pero la reparación no es un fenómeno inmediato, o sea, de granulación a regeneración, no. La reparación implica, de hecho, una serie de pasos, donde la granulación es el primero de esos pasos, pero son como cuatro. En cambio, en la de granulación a regeneración es primero granulación, después regeneración y para de contar. ¿Cuál es el paso que sigue? Transformar ese tejido de granulación en un tejido que sirva como precursor de la cicatriz. A este fenómeno biológico se le denomina organización y el tejido resultante de aquí se le llama tejido en organización. ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza que ya los vasos desaparecen y los fibroblastos, que eran, si ustedes se acuerdan, actores secundarios en la granulación, se vuelven actores primarios. ¿Por qué? Porque ese macrófago favorece su proliferación y les dice proliferen y colóquenme un colágeno, una matriz de colágeno que sirva como material de relleno para reorganizar la estructura, pero que se produzca en grandes cantidades, sin embargo no tenga fuerza. Ahí aparece el famoso colágeno tipo 3, también llamado inmaduro, y que creo que también se le conoce como retículo en algunos textos. De hecho, el retículo, ese colágeno inmaduro, es digamos que la proteína estructural en ciertos órganos que ustedes recuerdan son blanditos. Yo también les digo mucho esto en clase. Vaso, hígado, riñón y todas esas cosas. Bien, ese colágeno se produce rápidamente
el exudado, los tejidos involucionan, la respuesta inflamatoria ya termina completamente. Y es cuando ese tejido en granulación se transforma en tejido en organización, ¿sí? De organización también tiene, como es un paso temporal, también tiene un comienzo, tiene un final y tiene una duración. Y esa duración son más o menos 7, 8 días, donde el tejido es vulnerable a qué. Una herida es vulnerable, por ejemplo, a abrirse, ¿sí? Cuando un infarto de miocardio, piensen no en una herida, sino en un fenómeno de muerte celular, cuando un infarto de miocardio, cuando está granulando o está organizando, es cuando el corazón se puede perforar y puede producir un taponamiento cardíaco como el que les mostré en clase. ¿Sí me hago entender? Que el tejido esté necrótico o intentando reparar en esas etapas implica un tejido que es estructuralmente muy débil, entonces el tejido se puede volver a abrir. Después de la organización, viene ¿qué proceso? El proceso conocido como remodelación, donde el fibroblasto deja de producir este colágeno y los macrófagos, que habían sido en la fase de organización, actúan más como mediadores, aquí se vuelven protagonistas otra vez, y producen colagenasas que remodelan ese tejido de organización, porque ese no es un tejido definitivo. Colagenasas, metaloproteinasas, o sea, enzimas que degradan la matriz, pero no la degradan en desorden, la degradan en orden, que es lo que quiero decir, ¿sí? Crean los espacios, degradan la matriz creando los espacios que requiere el fibroblasto para que en la cuarta etapa, que es la etapa obviamente de cicatrización o fibro, bueno, dejémoslo cicatrización porque fibrosis es un fenómeno ya como sacado de contexto, cicatrización. Sí, como que dejan los espacios para que nuevamente el fibroblasto vuelva y produzca el tejido fibroso, pero no produce colágeno tipo 3, produce colágeno tipo 1, que es como ustedes recuerdan, una hebra de colágeno mucho más gruesa, mucho más resistente, que es el colágeno de hecho más abundante en el cuerpo y es un colágeno que sí tiene resistencia estructural y es un colágeno definitivo. Cuando uno compara una imagen histológica de una cicatriz con la del tejido normal e incluso con la de un queloide, uno se da cuenta que hay diferencias notables en el espesor y la forma de organización y el grosor de la fibra de colágeno, que es menor en la dermis normal. Es un colágeno mucho más grueso, pero organizado en orden, siguiendo las líneas de tensión de la piel en una cicatriz. Y en un queloide, en una cicatriz hipertrófica, en algunos casos es francamente aberrante la forma como se organiza el colágeno. Y eso tiene un resultado estético. ¿Sí me hago entender, doctora? Entonces, el proceso de granulación es cuando se parte, se parte en dos y se define cómo va a curar ese tejido, si regenera o cura, o repara. Si repara, sigue esos 4 pasos que implican formación transitoria de estructuras hasta la cicatriz definitiva. Este proceso se completa más o menos de 20 a 30 días, dependiendo la zona afectada y otras condiciones. Ya después de 30 días, la cicatriz definitiva es, pues, el tipo de tejido que reemplazó al otro. Recuerden que qué es reparar, es cambiar un tipo de tejido porque se perdió por uno nuevo. En este caso, el nuevo es el de la cicatriz. Y eso ya queda definitivo para toda la vida, uno se muere con él. Esa era su pregunta, Doc. Así está más o menos. Gracias, Doc. Listo. Muchísimas gracias, Doc. Como yo no estoy mirando el chat, les pido el favor que aquellos que levantan la mano y estas cosas tienen preguntas, alguien me las transcriba. Bueno, me las vocalice porque no estoy viendo el chat. Doctor, yo tengo una pregunta. A sus órdenes. Es que estudiando sobre las fases de la cicatrización, que es angiogenia, ¿Sí? es tejido de granulación y remodelación de tejido conjuntivo, nosotros vimos un texto con unos compañeros que decía que el tejido de granulación era angiogenia, migración y proliferación de fibroblastos, entrecruzamiento o entremezcla de leucocitos. Y usted en las diapositivas, en la clase, nos dijo que solo la angiogenia era tejido de granulación y la migración y proliferación de fibroblastos y depósito de MEC era fibrogénesis, y ahí me confundí un poquito. Sí, 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 no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto de hecho es ampliar un poco lo anterior, pero no está mal, ¿no? Fresco. Entonces viene lo siguiente. El tejido de granulación, como les decía, de hecho, son tejidos completos, o sea, tienen células, tienen proteínas de adhesión, tienen matriz intersticial y tienen colágeno. Lo que varía son la proporción de esos componentes a lo largo de la granulación, de la organización, de la remodelación y de la cicatrización. O sea,
Son los mismos macrófagos, son los mismos fibroblastos, pero están en un estado de activación o de reposo o de mediación dependiendo del punto. Entonces, en tejido de granulación, usted tiene unos macrófagos que liberan factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, en principio y por unas pocas horas, son de tipo angiogénico, porque para crear esos vasos se requieren factores de crecimiento vascular. Y ya que estos están formados y comienzan a nutrir el tejido, esos vasos, entonces ese fibroblasto ese macrófago comienza a producir factores de crecimiento, pero de tipo epitelial. Por eso es que el macrófago es el que los produce de manera más variada. Valga la aclaración, el M2, el alternativo, el reparativo, llámenlo como quieran. ¿Bien? Y entonces libera esos factores de crecimiento, que son sustancias que obviamente tienen dianas celulares en receptores de superficie que están presentes ¿en dónde? En las células precursoras, las llamadas células madre. Entonces, ese factor de crecimiento liberado y que le pegue a un precursor va a hacer que ese precursor prolifere y se diferencie en la célula que se necesita, que generalmente es la célula que se va a perder. O sea, el trasfondo biológico de la regeneración es ese. ¿Listo? Por eso se requiere que haya precursores y que el tejido no esté tan desordenado y tan dañado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues también en el tejido de granulación. Doctor, Hay qué pena, fibroblastos. es que ahí dijo, qué pena interrumpirlo, es que ahí dijo que el tejido de granulación se daba en la regeneración. Yo tenía entendido que solo eran reparación, o No, estoy confundido en esa parte. no. Se da en regeneración también y le voy a dar un ejemplo. Una herida abrasiva, Ok. un raspón. Lo que usted está viendo debajo del raspón, lo que es en fotos y en esas cosas, que usted ve lo que está por debajo de la dermis, rojito, es tejido de granulación. Sí, la granulación es un antes y un después, se requieren ambos procesos. En ambos procesos es necesario, solo que depende de la cantidad del daño, puede que sea más sutil o mucho más pronunciada, mucho más evidente. Pero en ambos tiene que haber granulación, si no, ningún proceso va para ningún lado. ¿Mm? Entonces, eh, papel del macrófago es este, ¿sí? Ah, y servir como célula antiinflamatoria también. Meta la citoquina, la IL-10, meta cualquier citoquina antiinflamatoria que usted quiera. ¿Listo? Antiinflamatoria. Es el papel del macrófago. Entonces, ¿el qué hace? Libera estos factores de crecimiento. ¿Qué pasa si los factores de crecimiento epitelial que él ha liberado no encuentran eventualmente un objetivo celular, una célula que responda? Pues él comienza a liberar los otros, que son factores de crecimiento, pero ya no son epiteliales, son fibroblásticos. Y esto, en la etapa intermedia de la granulación, los factores de crecimiento fibroblásticos hacen una cosa, y es que son mitógenos para los fibroblastos, o sea, favorecen la migración y la mitosis de fibroblastos. Pero esto no ocurre inicialmente con la angiogénesis. Ocurre conforme, conforme el tejido pierde la capacidad de regenerar y comienza a tener como un fenotipo reparativo. Entonces, esos factores de crecimiento fibroblástico cogen la población de fibroblastos, que en las etapas tempranas de la granulación es escasa, y los ponen a proliferar. Ya posteriormente, en la siguiente etapa, la angiogénesis cesa, de hecho se liberan factores angiangiogénicos, aquí pasa lo contrario, se liberan factores angiangiogénicos, definitivamente dejan de liberarse factores de crecimiento epitelial, ¿sí? El macrófago pierde sus capacidades antiinflamatorias, porque ya no es un tejido que esté contaminado, ya no hay vestigios de la inflamación precedente, que era lo que usted mencionaba, por eso uno puede encontrar uno que otro polimorfo nuclear o plasmocitos en el tejido de granulación, porque es la finalizante, la inflamación que está cerrando, ¿sí? Y aquí los fibroblastos comienzan a proliferar tanto en número y se vuelven funcionales también, o sea, se liberan factores de crecimiento, tanto fibroblásticos como factores activadores del fibroblasto. Este acrónimo no existe, ¿no? Como factor de crecimiento transformante alfa, que es mitógeno e induce que este fibroblasto produzca ese colágeno de tipo 3. Ahí sutilmente él comienza a producir ese colágeno, a rellenar los defectos tisulares, a crear una cicatriz que podríamos denominar inmadura, pero que obviamente no tiene la resistencia estructural ni las funciones de una cicatriz. Cuando este proceso se da, y aquí ya estamos literalmente en organización, ya esto no tiene vuelta atrás, ya el tejido no regenera.
¿Qué otra duda tiene, doctor? O no sé si de pronto respondí su No, pregunta. tomando entonces eso que usted me dijo, un punto que cuando el macrófago empezaba a liberar esos factores de crecimiento para Mm. formar una cicatriz, ahí ya estaríamos hablando de una lesión más grave. Sí, de una lesión que eventualmente no tiene potencial de regeneración. Ok, ¿Sí? ok. Sí, lo que pasa es Y que ahí es cuando ya se forma la cicatrización. exactamente, lo que pasa es que una cicatriz es tan grande como el defecto tisular que intenta obviamente subsanar, ¿sí? Pero Mm, incluso en una cicatriz pequeñita, una cicatriz lineal como la de una cirugía, así la cicatriz sea pequeña, donde se creó esa cicatriz es para rellenar un defecto tisular de tejido, o que se perdió, o que simplemente se separó. Entonces eso ocurre. ¿Sí me hago entender? Por sí, pequeña señor. que sea la cicatriz, igual pasa esto. Obviamente cuando es un algo hipertrófico, es muy grande, es muy llamativo, pues uno tiende a sobredimensionar en su cabeza el proceso, pero eso ocurre hasta en una cicatriz pequeña. Piense, por ejemplo, en el acné quístico de los adolescentes que tienen esos problemas de acné bravo, ese acné brutal, que les deja la cara literalmente retraída, llena de cicatrices, ¿sí? Cada zona de cicatriz era un folículo piloso que se perdió por un exudado supurativo, se perdió el poro, se perdió la unidad pilosebácea, y lo que quedó fue una cicatriz que se retrae y les deja a esas personas la piel como usted de pronto lo ha visto en esas personas ya cuando son adultas. ¿Sí me hago entender? Así sea pequeño pasa igualmente lo mismo. Y todo gira en torno al macrófago. El macrófago coordina todas las etapas, ¿sí? Coordina la remodelación, ya con un papel activo enzimático, y después también coordina la cicatrización diciéndole ya al ¿cómo se llama? Al fibroblasto, factor de crecimiento transformante, yo no me acuerdo Factor de cómo crecimiento transformador del crecimiento beta, sí, el ¿no? beta, que el beta es antiinflamatorio por excelencia, pero y sobre todo es fibrogénico. O sea, ya le dice al fibroblasto que está ahí, deje de dividirse, hermano, y póngase a producirme colágeno tipo 3, tipo 1, pero como si no hubiera mañana, hasta que deja de producirlo y ya el fibroblasto deja también de producir el colágeno y la cicatriz se estabiliza. ¿Qué pasa en los queloides? Que el macrófago nunca le dice al macrófago que pare de producir esto. ¿Sí me hago entender? Entender el proceso, tal cual como intento explicarlo, les da a ustedes también las claves para entender por qué las heridas cicatrizan de una forma o de otra, o sea, por qué hay cicatrices redundantes o por el contrario, por qué algunas cicatrices son ineficientes. O sea, del proceso salen también los fenómenos. ¿Esa es su duda, doctor? Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, disculpen mi caligrafía, ya les dije que yo escribo muy feo. Doc, una pregunta, ya que estabas tocando el tema de los queloides, es que no me queda muy claro la diferencia entre cicatriz hipertrófica y queloide. Por supuesto, doctor, ya le voy a indicar. Veamos. Bien, doc, digamos que no voy a decir son dos caras de la misma moneda porque eso es falso, ¿sí? Un queloide, de hecho, que representa una cicatrización exagerada en un fenómeno. Eso sí, pongan la firma. Entonces, de hecho, me cae de perlas la explicación que estábamos dando por lo que se mencionaba previamente, ¿sí? Decíamos que aquí en esta situación, el, el macrófago no se regula y sigue mandando órdenes y órdenes y órdenes frecuentemente al fibroblasto, porque él es en últimas el que le da orden al fibroblasto y el fibroblasto simplemente obedece las órdenes del jefe. Entonces acá hay dos escenarios, que son los siguientes. En una cicatriz normal, es que esto con un dibujo es más fácil, cicatriz. La cicatriz hipertrófica y el queloide. Entonces, ¿qué dice? Aquí uno, aquí otro. En una cicatriz lineal, como la que hace uno en un paciente cuando incide un plano, en este caso la piel, el material de relleno de la cicatriz solamente coge esto, pega los bordes, no más. Por eso le decía al doctor que intervino previamente que no importa lo pequeña que sea la lesión, si no regenera del todo, deja una cicatriz.
Incluso parte de la piel de la epidermis regenera un poquitico por encima de las cicatrices por primera intención. O sea, debajo está la cicatriz y arriba hay epidermis, pero la dermis aquí abajo se reorganizó. Si había nexos cutáneos, pues se perdieron. Sin embargo, es un fenómeno contenido. ¿Listo? En la cicatriz hipertrófica partamos de lo mismo. Tenemos esto, ¿sí? Digamos que un poquito más grande. El defecto tisular en los tejidos, en los planos, igual se rellena. Pero ¿qué es lo que ocurre en la parte superficial? Que la epidermis no crece por encima, sino que de hecho la cicatriz se vuelve redundante. Así. Entonces es una cicatriz que queda levantada. Un poquito. Pueden ser 1 o 2 milímetros, pero eso obviamente en estética, o incluso un poquitico más, 3 milímetros. Pero eso en estética y sobre todo en áreas del cuerpo como la cara, obviamente es muy notorio. Sin embargo, o sea, la cicatriz se expande hacia arriba, pero en la piel. Pero, y mucho ojo con esto, con esta definición, no se expande hacia los lados, como si lo hacen los queloides. En los queloides, ¿qué ocurre? El agente produce el mismo tipo de daño. La cicatriz que se produce es una cicatriz completamente desproporcionada, o sea, ya no crece solamente hacia arriba, sino también se extiende hacia los lados. Y este es un fenómeno que es notorio realmente es en la superficie epidérmica, porque por debajo no hay retracciones, o sea, crece ya por encima. ¿Listo? Es algo que no se ha podido entender, porque los queloides solo comprometen la porción superficial de la epidermis, lo visible. Sin embargo, por debajo el proceso de cicatrización sigue siendo óptimo, sigue siendo normal. Si usted retirara este queloide, la cicatriz que queda por debajo sigue siendo la misma, solo que el queloide generalmente vuelve a crecer. ¿Sí me hago entender? Y aprovecho este gráfico para hacer otra aclaración. Fibrosis. Digamos que está en fibrosis, tiene el fenómeno de cicatrización, pero en la fibrosis como tal, y en las fibromatosis, el depósito de tejido fibroso se extiende mucho más allá de los márgenes internos de la herida, pero por debajo de la piel. O sea, lo que haría el queloide, por encima de la piel, la fibrosis lo hace de manera irregular y sin respetar límites tisulares, pero por debajo. Por eso los tejidos fibróticos se retraen, ¿me hago entender? ¿Entienden la diferencia entre los 4 fenómenos? Sí, señor, ya, gracias. Correcto. Y es un macrófago que sencillamente pues está alborotado y no trabaja como tiene que trabajar. Punto. Así de simple. Doc, yo le quería pedir si por favor nos puede volver a explicar lo de la boca de colostomía, por favor. ¿Qué quieres saber? Es que, o sea, O ustedes sea, tres, ¿por qué usted siempre da ese ejemplo en particular? no, yo podría dar otros. Por ejemplo, si tuviera una abrasión superficial de la piel que estuviera en granulación y la sacaran, me serviría. Pero usted entenderá que hay heridas, hay lesiones de la piel que no las van a sacar porque son poco trascendentes. ¿Sí me hago entender? Es por eso puntualmente. La boca de colostomía me sirve porque es un fenómeno completamente anormal donde el tejido está sometido a daño constantemente, así que viene una pelea entre el agente agresor y la capacidad de regeneración del tejido. O sea, es un escenario clínico de esos raros, pero que me sirve a mí para trabajar. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que ustedes obviamente conozcan el fenómeno, pues, de manera puntual. Miren, aquí ocurre esto y en el tejido se ve esto. A mí técnicamente me sirve cualquier tejido que granule. Sin embargo, aquellos tejidos que granulan con más eficiencia, pues son los que obviamente me sirven más. Yo por eso, o sea, ese caso para mí y para explicarles a ustedes cayó como pedra en ojo tuerto. Es muy útil para lo que yo quiero mostrar. Sin embargo, igual le contesto. ¿Qué quiere saber de bocas de colostomía? O sea, es como si fuera es que no sé, o sea, es como si fuera una herida por segunda intención o algo así. No, no, mire, usted en una boca de colostomía, usted tiene la pared abdominal. Yo dibujo pésimo, ¿sí? Y el colon va aquí en el marco cólico. Ustedes saben eso. Puede ser un procedimiento quirúrgico, se abre un huequito y las bocas de colostomía, dependiendo, pueden ser, generalmente son aquí, sigmoideas, se abre un huequito y este pedazo de intestino, que debería obviamente terminar aquí en el recto y en el colon, esta parte se cierra
y esta parte del intestino se saca por fuera del abdomen a través de ese hueco, ¿sí? Pero no es que se saque simplemente desde el peritoneo, o sea, se fija el colon al peritoneo y para de contar, no. Literalmente, esta es una pared abdominal, acá está la grasa, ¿sí? Literalmente, ese segmento de colon, y el término correcto es se aboca, se saca del cuerpo, ¿sí? Y esto se imagina y se sutura de forma tal que la mucosa del colon y sus contenidos quedan en contacto con el aire ambiente. Esta mucosa no está diseñada para soportar el aire ambiente, así que está en constante fenómeno de daño y de regeneración. Lo que yo les mostraba en las bocas de colostomía era la zona del daño y la zona donde se pega el intestino con la piel. Por eso pasan directamente de glándulas a piel. ¿Esa es su pregunta? Sí, sí, ya ahí pude entender un poco mejor. Gracias. Profe, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo vamos? Profe, una pregunta. ¿Será que tú me puedes recordar las fases de la cicatrización? Doc, las fases de la cicatrización son estas que intentamos mencionar aquí. Estas, mire. Primero, granulación. Y si definitivamente no regenera, el tejido se organiza creando una cicatriz primaria, inmadura, llámela como quiera, que no tiene resistencia estructural, pero que es un paso obligado para la cicatriz definitiva. Esa cicatriz, como no es la cicatriz definitiva, se remodela por acción enzimática de los macrófagos, lo que deja algo así como una plantilla para que el fibroblasto coloque las fibras de colágeno de la cicatriz orientadas hacia los puntos de tensión de la piel para que obviamente la cicatriz adquiera resistencia estructural. Y ya posteriormente, después de la remodelación, o sea, esto deja como los huecos y ya en la cicatrización definitiva, el fibroblasto coloca el colágeno grueso en la dirección que sea que se necesite. ¿Listo? Y esta cicatriz ya es la cicatriz definitiva, doctora. Los pasos son estos. Comienza con la granulación, va con la organización, va con la remodelación y va con la cicatrización. Cualquier defecto en cualquiera de los pasos le va a dar a usted trastornos de cicatrización deficiente que están caracterizados generalmente por alteraciones en la granulación y organización o por el contrario, cicatrización excesiva, que comprometen de manera principal la remodelación, pero sobre todo la cicatrización, el depósito de tejido fibroso, que suele ser exagerado. Cuando es una cicatrización excesiva, se puede identificar por tejido, porque la cicatriz es queloide, se podría identificar. Una cicatrización excesiva, doctora, va del rango de hipertrófica al queloide o eventualmente también la fibrosis. Piensen en las cicatrices de los quemados donde se daña no solamente la piel superficial, sino de hecho la dermis profunda. Ellos hacen mucha retracción fibrosa y contracturas. O sea, tanto la fibrosis como la cicatriz hipertrófica, como la cicatriz queloide, son ejemplos como no de cicatrización excesiva y tienen un importantísimo valor en medicina estética. En medicina funcional no, pero como parte de un procedimiento estético, se va a hacer una mamoplastia o cualquier tipo de procedimiento, y a la paciente le queda un queloide, le queda una cicatriz hipertrófica, se va a ver peor, ¿cierto? Y recuerden ustedes que cosmetología, todo lo que es, en algunos escenarios de la dermatología, la medicina estética y la cirugía plástica de tipo estético son de resultado, no de medios. Entonces, por eso les decía en clase que a ellos sí que les importa poder jugar con las variables y se puede jugar con las variables de eso para que cicatrice de la manera funcional, pero sobre todo más estética posible. Si es cicatrización funcional, una cicatriz hipertrófica cumple con su función. Ok, doctor, muchas gracias. A sus órdenes, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Es que tenía una dudita. Lo que pasa es que estudiando la parte de angiogenia hay unas enzimas de la MEC, ¿no? Y pues enfatiza Sí, mucho el libro y usted también lo mencionó, las metaloproteinasas, ¿sí? sí, doctora. Resulta que, pues, o sea, nos queda claro, digamos, la parte de que degradan la MEC para, digamos, sacarnos conductos vasculares. Correcto. Pero había otra parte donde decía que también ayudaban. Es que no, o sea, no me queda clara en realidad el trabajo que hacen porque hay otra parte donde usted también la menciona en la remodelación de tejido conjuntivo, que ya sería el último paso. Y Claro. entonces
Pues, Usted dice, fácil, fácil, tranquilo. ok, ¿Qué se requiere para transformar un tejido en otro? Reconstituirlo, ¿cierto? Tal vez, o sea, es que de hecho son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y por como entiendo su pregunta, no es que una cosa pase en un fenómeno y otra cosa no pase en el otro fenómeno, no. Ocurren ambas. Lo que aumenta es la proporción, ¿sí? Para usted poder transformar el tejido de granulación, por ejemplo, en matriz de organización, ¿sí? Hay que degradar parte de esa matriz. Lo que pasa es que no se hace de manera activa en grandes cantidades, ¿sí me hago entender? Pero, y de hecho, en los tejidos normales, ese concepto, de hecho, en esos tejidos normales, ese concepto de remodelación tisular es constante, doctora. En este preciso momento, siendo y más usted una persona joven, sus tejidos se están recomponiendo. Se producen en pequeñas cantidades, se degradan en pequeñas cantidades, pero en un proceso constante. O sea, sí hay liberación de metaloproteinasas en otros fenómenos biológicos, tanto en curación, en distintos porcentajes, como incluso en biología tisular normal. Eso simplemente depende. Permítanme un segundo. Como les dije, estoy acá en el laboratorio y voy a resolver algo. Permítanme un momento, denme 5 minutos, por favor, ya estoy con ustedes. Sigan pensando preguntas. Gracias.
Bueno, ¿me escuchan de nuevo? Sí, doctor. Vale, qué pena con ustedes. Discúlpenme, es que me tocó resolver acá un pequeño chicharrón. Ok, entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, más o menos, ¿les está quedando claro? Es que créanme que esto tiene mucha minucia, tiene Sí, mucha señor. vaina pequeña. Y entre más se mete uno en el tema, con las cositas pequeñas, más se ahoga o peor se ahoga. Entonces, mi recomendación es, y pues yo tampoco estoy desocupado en lo personal de preguntar cosas puntuales como el factor de crecimiento triplemente. Hombre, eso en medicina práctica no sirve. Uno maneja sencillamente lo más puntual y sobre todo entender el proceso. Si entienden el proceso van a entender también el porqué de las complicaciones. Entonces, esa es mi recomendación. Pero bueno, continuemos. ¿Qué otra pregunta tienen? Doctor, qué pena. ¿De casualidad podría explicar la clasificación de la amiloidosis? No, el agua no. Doc, amiloidosis no entra. Y dejémoslo claro de una vez. Hay que ser justo, ¿sí? Yo por, no sé, por protocolo, yo no pregunto cosas que no haya dado en clase, salvo que puntualmente les pida que las estudien. Hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4 y amiloidosis no entran en el examen. Y si me la fumo, o sea, de que cometa el error de que es que no terminamos todo el examen, que pregunte algo, le doy válida a esa pregunta a todo el mundo. O sea, les conviene que me equivoque, porque eso es como una curva. Pero no, esos temas no entran. ¿Qué otro tema no entra? No entra nada relacionado con trasplante, no entra nada relacionado con autoinmunidad, ni obviamente con inmunosupresión. Esos temas hacen parte del capítulo, pero ni siquiera los doy en clase. Entonces, esos sí nunca han entrado. Yo generalmente sí alcanzo a dar por lo menos hipersensibilidad y cuando me va bien, amiloidosis. Hipersensibilidad sí me duele porque es el trasfondo de fenómenos autoinmunes, inflamación crónica, reacciones transfusionales. Eso sí me duele puntualmente no dar. Pero, pues les digo, es un pacto de caballeros. Yo no pregunto. Doctor, una pregunta. Si quiere le contesto igual, ¿no? La amiloidosis. Doctor, una pregunta. A sus órdenes. ¿Y enfermedades ambientales entran? Uy, sí, por supuesto. Enfermedades ambientales vimos 2 clases, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que no señor. alcanza a entrar de ambientales? Para ponerlo claro. No hablamos de cocaína, no hablamos de marihuana. Bueno, de marihuana sí. Yo les coloqué la foto del saco. Marihuana sí. Otro tipo de drogas ilícitas que algunos textos las mencionan, tampoco entran. O sea, si al caso, si entra algo, será algo de marihuana y eso. De ilícitas, ninguna, pero ilícitas no. Que no entra tampoco intoxicación por metales. Ustedes saben que hay una parte del capítulo que habla del mercurio, del plomo y esas cosas, herbicidas y todas esas, eso tampoco entra. No entran también alteraciones nutricionales, ojalá entraran, obesidad y por el contrario, desnutrición. Y hay un tercer tópico que está entre los dos, que es la malnutrición, algo que está cogiendo muchísima fuerza ahora. La gente come, pues que no está comiendo bien. ¿Listo? Igual tampoco entra para su examen, pero quieren un consejo para la vida, leanlo, conózcanlo, empápense, porque eso en medicina interna está pasando factura, en pediatría está pasando factura. ¿Vale? Eso con respecto a los temas de ambiental, el resto entra todo. Frío, calor, trauma, xenobióticos, Los tipos de veneno. obviamente, todo lo que tiene que ver con ofidismo, claro que el ofidismo es solamente serpientes, pero todo lo que tenga que ver con envenenamientos, que hayamos visto por lo menos, sí, entra claro. Como en Colombia, tienen que saberse eso. Doctor, ¿y las enfermedades? ¿Cuáles enfermedades específicas nos puede preguntar? Es una pregunta capciosa. Doc, yo, ¿cómo le explico yo? Cualquier enfermedad que me sirva de ejemplo para algún fenómeno que hayamos visto en clase, yo la puedo utilizar como ejemplo, obviamente. Yo puedo preguntarle sobre un paciente quemado. Incluso en un paciente quemado, yo puedo tocar aspectos propios de un proceso de curación tisular. Acuérdense que en un paciente quemado hay queloides, hay contracturas, hay todas esas vainas.
Recuerden que muchas cosas en medicina están interconectadas. Así que yo, de ejemplo, puedo usar muchas enfermedades, puntualmente alguna no. Yo paso los casos clínicos siempre y cuando sean coherentes, siempre y cuando estén obviamente al nivel de lo que ustedes como los estudiantes de quinto semestre manejan, con los mínimos elementos que ustedes dominan, yo puedo hacer mis preguntas y intento eso, no irme muy extenso ni muy profundo, porque ustedes no conocen la semiología, no conocen la nosología, menos las especialidades, entonces yo no puedo ponerme pesado con las preguntas. En quinto, en séptimo, en décimo, ya las vainas cambian. Pero en quinto no, en quinto son puros mecanismos de enfermedad y punto. Esa era su inquietud, doctora. No, gracias. Con todo gusto. Doctor, una duda. ¿De qué manera podemos enfocar la hipersensibilidad en cuanto a pues, todos los fenómenos de enfermedad? Doc, perdóneme, pero no sé dónde está su merced, pero se le escucha muy regular. Doc, yo tengo una pregunta. Qué pena. En cuanto a las fases de la cicatrización, cuando usted nos explicó la cicatrización por primera intención y por segunda intención, con base a lo que usted ya hace un momento nos había explicado, que las fases eran granulación, organización, remodelación y cicatrización, a mí me gustaría saber por qué, por ejemplo, en la cicatrización por primera intención, un paso es la organización, ¿sí? Y ya después es, o sea, como por último ahí de esa cicatrización por primera intención va la contracción de la herida, ¿sí? Ok, Y doctor. en la cicatrización por segunda intención hay tejido de granulación, pero, o sea, digamos que ahí ya queda, pasa un depósito de colágeno y después contracción de la herida, o sea, como No, quien dice, ahí ya no hay cicatrización. no. Permítame le explico. Listo, gracias. Primera y segunda intención no son formas distintas de cicatrizar. Acuérdese que el concepto de hecho correcto, y si de pronto no lo di correctamente en clase, me disculpo, no es tanto cicatrización por primera o segunda intención, sino el tipo de herida. Ahí es donde pude haberme equivocado. Heridas por primera y segunda intención, que derivan en mecanismos de cicatrización que esencialmente son los mismos, solo que en unos son más organizados, más contenidos, más adecuados y dan efectivamente un mejor resultado estético, y en otros, por el contrario, son mucho más aberrantes. Entonces, vamos desde un principio. Es una herida por primera intención. Una herida donde, uno, no se pierde tejido. ¿Qué quiero decir con que no se pierde tejido? Es como un corte. Cuando usted se corta con un cuchillo, los tejidos se separan, pero usted no pierde células, simplemente se separaron. Los bordes son limpios, la herida, los bordes son regulares, o sea, los bordes están bien definidos, los bordes también, la herida es mínimamente contaminada, o eventualmente una desinfección básica puede descontaminarlo, o sea, las condiciones se dan para que el tejido cicatrice en muy buenas condiciones. Eso es lo que implica una herida por primera intención. Y la cicatrización subsecuente tiene los mismos pasos, Doc. ¿Va a haber un coágulo de sangre? Claro. Un coágulo de sangre va a rellenar todo el defecto tisular, todo. Tanto lo que está por dentro como por fuera, y sobre todo que se forma una costra. Y acuérdense que el coágulo de sangre, ¿qué es? Un tejido transitorio, a través del cual se mueven las células de la inflamación. Eventualmente piense, por ejemplo, en un callo óseo. El callo óseo lo que granula es el coágulo de sangre alrededor de la fractura, no el hueso. Sí, así que el mismo coágulo de sangre representa una forma de tejido transitorio muy precario, pero que funciona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, pues obviamente el coágulo, que coge solamente los márgenes de la herida. Y dentro de este coágulo, ¿qué va a haber? Una respuesta inflamatoria. ¿Sí? No es que en estas heridas no haya inflamación, hay lesión tisular, va a haber inflamación. Solo que la inflamación, en un escenario donde el compromiso microbiano es mínimo, ¿qué tan intensa va a ser, doctora? Responda a esa pregunta. ¿Mucho, poquito, demasiado? ¿Cómo? Meta lógica. La inflamación es escasa, no es que no haya. Si hay muerte de células, va a haber inflamación, solo que es una inflamación muy contenida, como que llega, revisa que no haya microorganismos. Sí, la inflamación dura muy poco tiempo, es muy organizada, no hay daño tisular extenso, ni tampoco daño colateral. Y entonces, ¿qué viene? Ya viene propiamente dicho el proceso de curación. ¿Y la curación aquí qué implica?
El tejido de granulación aparece en los bordes de la herida y sobre todo en ese coágulo de sangre también. Ahí comienza el tejido a granular, ¿sí? Digamos que esto fuera aquí. Y aquí el tejido granula, organiza, remodela. En las heridas de la piel, la remodelación también implica contracción de la herida, fibroblastos que sintetizan proteínas contráctiles y que cerrándose, contrayéndose, acercan los márgenes de la herida para hacer que ese proceso, para el espacio que tiene que, la cicatriz que tiene que crearse sea incluso todavía más pequeño, ¿sí? La contracción de la herida. Y ya posteriormente, la cicatriz. Esto mismo también pasa en una herida por segunda intención que tiene los bordes levantados, irregulares, se pierde tejido. Doctora, pasa exactamente lo mismo, solo que obviamente el coágulo de sangre que se forma es mucho más grande, obviamente, mucho más irregular. Piense también que al ser una herida de bordes irregulares, causada por elementos abrasivos, incluso contusos, donde la piel se rompe, no se corta, sino se rompe, ¿sí? Que tiene proliferación microbiana, pues ¿cómo va a ser la inflamación? La inflamación va a ser mucho más intensa, va a tener que lidiar con un microorganismo, puede que se produzcan exudados supurativos, que usted sabe que también que son altamente catalíticos y lesionan la herida desde adentro, o sea, la inflamación va a cumplir en últimas con su objetivo, pero va a dejar el tejido mucho más lesionado. ¿Listo? Y esos bordes irregulares, de afuera hacia adentro, comienzan a granular. Y la granulación aquí es un proceso que es mucho más extenso, más demorado. Esto ya no son 2 o 3 días, no, ya se extiende mucho más en el tiempo y comienza a granular hasta que todo el defecto tisular, todo, se llena de tejido de granulación. Y ahí después viene, obviamente, la organización, la remodelación, la contractura y la cicatrización. Pero usted entenderá que el defecto estético aquí es primero mucho mayor, aunque el concepto de cicatriz, que es colocar un parche, se cumple. Pero aquí el defecto estético es mucho más marcado, el proceso es más desorganizado, más caótico. Si esta herida se reinfecta, el proceso se hace más lento, no es que se devuelva, pero se hace mucho más lento. ¿Sí me hago entender? Cicatrizan con los mismos parámetros, doctora. Lo que pasa es que aquí usted puede contar y predecir el resultado y puede contar en cuestión de semanas cómo le verá al paciente. Una herida de estas puede granular y puede demorarse en cerrar meses completos, con todas las complicaciones que eso indica. Pero en últimas, el proceso es el mismo. La curación, la cicatrización de esos tejidos es igual. Lo que cambia es qué tan marcados, qué tan acentuados cada componente. Ahí está, ahí radica la diferencia. ¿Sí entiende el ejemplo? Sí, señor, muchísimas gracias. Es correcto. Muy bien. Doctor, qué pena. Es que cuando usted se fue estaba hablando de las metaloproteínas, así no terminó de aclararme el concepto. Ay, mi disculpa, es que mostraron un cáncer tan feo que quedé como loco ahí. Bien, entonces, las metaloproteinasas trabajan en muchos fenómenos biológicos. La recomposición de los tejidos en situaciones normales, ¿sí? Trabajan en cicatrización. Lo que depende aquí es eventualmente es la cantidad, que el porcentaje que se produce. En fenómenos activos, como lo sería la remodelación de una cicatriz, se producen en grandes cantidades, mira, grandes, bastantes, porque es coger todo ese colágeno que se creó rápidamente y degradarlo también rápidamente. En otros fenómenos, o sea, la transición, por ejemplo, de ese coágulo de sangre al tejido de granulación, implica también reestructuración de una sustancia que es la fibronectina. La fibronectina plasmática, la tisulares de los tejidos, la plasmática es la que se ensamblan los coágulos de sangre, también se degrada por acción de enzimas, una de ellas es la metaloproteinasa. Esa fibronectina desaparece y es reemplazada por el colágeno inmaduro. ¿Sí me hago entender, Doc? Entonces, el proceso de remodelación de las matrices de tejidos conectivos es constante, solo que es particularmente marcado en la remodelación franca. Pero es un fenómeno que siempre ocurre. Ah, listo, doctor. O sea, tanto en tejidos lábiles como estables siempre existen las metaloproteinasas, solo que se marcan más en cicatrización. Doc, ojo con una cosa. Es que aquí pienso que está cometiendo un error y es el siguiente. Dame un segundo. Y el error que está cometiendo es de pronto de concepto. Tejido, el término tejido lábil, estable, permanente, un tejido es un conjunto de elementos. ¿Listo? No.
Células. Lábiles, las células forman los tejidos y las células tienen capacidad de ser lábiles, estables o permanentes. ¿Sí me hago entender? Y los tejidos están constituidos con células de esas proporciones, lábiles, estables o permanentes. Se puede tener tejidos donde algunos de sus componentes son permanentes, otros son lábiles, otros son estables. Todo este cuentico de la biología de tejidos implica que aquellos que pueden regenerar y cicatrizar adecuadamente son aquellos que tienen potencial replicativo, inducido o constante. Pero algunas de sus células lo hacen, otras no. Por ejemplo, en lo que hablábamos de, aquí mire, doctor, acá, que el macrófago produce factores de crecimiento que le disparan a todo. Y resulta que si las regenerativas de los epitelios no existen, se perdieron, pues él va a liberar para los fibroblastos. Si hay fibroblastos, estos se multiplican. Si no hay fibroblastos, estos migran a través de esa red vascular e igual se multiplican. ¿Para hacer qué? Pues para producir una cicatriz definitiva. ¿Me hago entender, Doc? Lo que hace el macrófago es liberar sustancias para coordinar la forma como estos elementos se activan, se desactivan, si proliferan, todo eso, mira. Por eso el fibroblasto es tan importante aquí. Pero ojo que el concepto de lábil estable o permanente no es conceptual de un tejido, sino es de una célula o de un tipo de célula en particular. Y un tejido es un conjunto de células que ejercen funciones semejantes. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Vale, mira. Es que de pronto uno extrapola eso y esa definición sí es importante. Doctor, una pregunta. ¿Entiendes? ¿Será que su merced nos podría explicar un poco las diferencias entre infarto rojo e infarto blanco? Dígame. Ah, No escucho, doctor. ¿será que su merced nos podría explicar un poco las diferencias entre infarto rojo e infarto blanco? Si tiene problemas con la conexión, por favor, escriba su Doctor, pregunta. una pregunta Claro que mientras el sí. compañero. Bueno, el tejido de granulación es, digamos, resistente a una Sí, infección o sí. sí, eso también se mencionaba casi que en las primeras diapositivas, ¿sí? Es un tejido que tiene dos características. Uno, es antiinflamatorio, o sea, va a hacer lo posible para evitar que la inflamación se active, porque si no el proceso no digo que se detenga o se corte, pero se hace más irregular. Y por otro lado, también es altamente resistente a la infección, por eso que tiene sustancias que producen los macrófagos, que son bacteriostáticos, algunos citolíticos, pero que no son enzimas, o por lo menos enzimas que estudian el tejido, como las defensinas, que inhiben la proliferación microbiana, la disminuyen, y una importante cantidad de inmunoglobulinas, o sea, para evitar que algo ahí se dispare. Él va a intentar mantener esas dos características, antiinflamatorio y también antimicrobiano. ¿Cuál inmunoglobulina específicamente, doctor? La O en mayoría. IgA principalmente, que recuerda que es una inmunoglobulina no específica, que se desarrolla en mucosas, pero también está presente en tejido de granulación. Permítanme un segundo. Bueno, ¿qué más, Chin? Ya, bueno, sí, perdón, me desconecto.
Doctores, doctoras, son las 9:15. Regálenme 5 minutos, otros 5 minuticos de receso. Es que necesito resolver acá otra cosa y continuamos hasta las 10:10, si me permiten.